el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Tengan ustedes la mejor bienvenida posible a esta trinchera radial y en medio de tanto horror pechemos y demos lugar al rock. No queremos hacer esto para pegarla, queremos hacer algo disfrutable, compartirlo, buscar idas y vueltas del palo. Como nos gusta, lo proponemos hacer desde abajo, agitando, encontrándonos sin pedirle permiso a nadie de la arriba, careta y jodido. Algo así es esta movida. Lo hacemos porque, como dice una canción, siempre se necesita una ilusión y una pasión. El Indio dijo varias veces que sus bandas siempre fueron de combate, porque no se puede solo joder cuando la cosa está mal para la mayoría. Algo de ese espíritu guía este programa. Queremos combatir con el rock como bandera. Sabemos que vendrán buenos tiempos. Demos vuelta al colchón. Que la esperanza no quede empañada por un triste nubarrón. Esto no es solo rock and roll. Bueno, Yani. No, Yani. La otra. Acá, Mariana. No, tampoco. Allá. Ahí. ¿Cómo va, estás? Yani? ¿Todo bien? Ay, sí. ¿Sí? Contento. Vamos a empezar nuestro tercer programa. Sí, Segunda ¿qué onda? temporada. Y acá estaba viendo qué es lo que tenemos. El guión. Sí, estoy El viendo machete. Aliente el machete. tenemos, bueno, Sí. tu editorial Sí. del día de hoy, que es si el rock tranza o no. O sea, la pregunta es, ¿el rock no tranza? Pregunta abierta. Ah, sí. No bien. queremos. Posiblemente en este programa no demos una respuesta No cerradita. es ni idea, no es ni idea. Pensar. Viene de pago, me encanta Sí. cuando viene de pago. Tenemos Asociación Libre, el arte en tiempos de crisis. Bien. O sea, mucho. Hay crisis, No importa hay cuánto te arte. leas. ¿Qué Ah. onda? Sí, bien. Voces desde el subsuelo, viene mi amigo Mono de Shiva, Julito. Sí. Buenísimo, con yo una entrevista. descubrí esa banda Creo gracias que a es. esto, espectacular. Me gusta que vamos conociendo gente. Sí, Y sí, después, sí, columnas no vertebradas con el Rodri, que viene a hablar de artista Lali. Sí, Rodri de Laboratorio Pop, ¿no? Que tienen un laburazo, la están pegando bastante y bueno, interesante porque Lali, rock, yo eso, me sorprendí cuando lo vi en Cosquín, Sí. a Lali hace 2 años y muy rock. Me O encanta. pseudo rock, no sé. Pensemos. Bueno, me gusta. ¿Arrancamos? Vamos. Dale. Bueno, estamos en un nuevo Pensando como una Silga, editorial de Marian. Hoy, que ¿el rock tranza o no tranza? Y sí, esa es la pregunta. Bien. En realidad es una pregunta no... Abierta. Sí, y no chanta, o sea, no formal. Es realmente una pregunta que quiero hacerme y compartirla y que la pensemos juntos. Ok. Para eso, la idea es, primero, explicitar un punto de partida y una pregunta. Después tener 2 temas, 2 canciones disparadoras, 2 fragmentos por lo menos que dialogan con esa pregunta inicial. Sí. Después problematizarlo un poco y después terminar con una elección. Ok. Que creo que es lo que muchas veces las discusiones terminan bajada. cuando uno... Ah. Sí. Una preferencia, digamos. Entonces, el punto de partida, ¿cuál es? Yo me crié en los 90 con la idea de, bueno, de un rock que no tranza, que combate. No había alternativas políticas. Claro. Todo muy horrible, menemismo, nada, no había organizaciones populares, había muy pequeñas, ¿no? O sea, no había grandes movimientos.
Y bueno, en ese contexto, nuestras trincheras eran el rock y Sí. poco más, por lo ¿Qué es menos lo que para un venimos joven. tratando de rescatar? Sí, esa parte del rock, exactamente. Entonces, para un joven de Buenos Aires con empatía, sensibilidad y demás, el rock era uno de los pocos lugares donde me podía encontrar con otra gente y resistir y generar identidad, comunidad y demás. Entonces, bueno, yo me crié así, ¿no? Como el rock, el lugar de que no tranza, que se la banca y demás. Y la pregunta sería, entonces, para disparar ¿es así? ¿Están así? ¿El rock es eso o es una impresión que yo tenía de joven Bien. y no? Entonces, para eso pensé dos temas. Uno, transan de intoxicados, ¿no? De Otro día en el planeta Tierra, del 2005, lo voy a leer para no olvidarme. Nada, y dice, la yuta tranza, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan, somos una banda, nos dedicamos a transar, a ninguno de nosotros nos gustaría trabajar, ganamos más plata, tenemos nuestras limusinas, pero nada va a pasarnos porque transamos con la policía. Entonces, un poco... Obviamente cuando dice banda, no dice la banda intoxicado, no dice la banda de delincuentes que habla la canción. Pero bueno, hay una cosa como que todos transan, ¿no? Entonces, bueno, hay cuánto se puede no transar en este sistema. Y la otra canción que me parecía como disparadora es la de Calma Pueblo de Calle 13, Sí. del disco Entre los que quieran del 2010, y dice así: yo uso al enemigo, a mí nadie me controla, les tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola, de la canasta de frutas soy la única podrida, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, mi estrategia es diferente, por la salida entro, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro, todo lo que les digo es como el aikido, uso a mi favor la fuerza del enemigo. Bien. Otra opción, ¿no? Como decir, en realidad, parece que transo porque Pero no. estoy en el sistema, pero en realidad me opongo. Claro. Bueno, Desde adentro. desde adentro rompo el sistema. O Sí. sea, finjo transo, pero en realidad no, estoy combatiéndolo. Bueno, son como hipótesis alternativas diferentes que me hacen pensar, bueno, todos transamos o no, cuánto se puede usar el sistema para... no transando, sino solamente como combate. Y eso, con estos disparadores, usé otro disparador medio rari, que es la inteligencia artificial. Ok. Le pregunté a la inteligencia artificial, le digo, che, ¿el rock tranza o no tranza? Bueno, a sobre ver. todo el argentino. ¿Qué dice el discurso hegemónico de la- Yo uso la China, la inteligencia artificial china, no ChatGPT, Ok. sino DeepSeek. Algo así se llama, Bien. que es la inteligencia china. Y me dice que sí, que tranza. Dice que tranza económicamente, que tranza artísticamente y que tranza ideológicamente, pero que, bueno, también hay como, es multifacético, que uno tranza y a veces también tiene crítica social. Bueno, entonces, todo eso a mí me dio para pensar, bueno, ¿cuánto tranza o no tranza realmente y demás? Porque eso, yo me crié con un rock, con una idea de que el rock no transaba, con un espacio de combate, de agite, de construcción de una alternativa al menemismo de ese momento, Sí. al neoliberalismo reinante. Y ahora la inteligencia artificial dice que sí tranza porque va a festivales, porque vende entradas, porque está dentro del comercio, porque hacen marcas, porque están bla, 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 porque transan con discográficas, bueno. Claro, la industria. La industria, porque son parte de la industria, Sí. exacto. Como, bueno, somos parte del marketing, el rock. Sí. Entonces yo pensaba eso, ¿no? También la inteligencia artificial decía, bueno, hay ejemplos que quizás no tanto, como Los Redondos, El Mató, también plantea como algunas cosas más críticas. Pero bueno, está todo ese debate que me parece que obviamente no se lo vamos a dejar nuestra postura a la inteligencia artificial. Me parece que la inteligencia artificial también se pierde muchos matices de lo que pasa en la realidad. Sí. O sea, la inteligencia artificial nunca fue un recital, nunca hizo una previa, nunca tomó cerveza o comió un chori en la esquina de un estadio agitando cual. con la gente, Sí. nunca se enfrentó a la policía. Wow. Entonces, bueno, hay cosas que la inteligencia artificial no vivenció. Sí. Entonces, una reflexión muy abstracta la que tiene, no sé si reflexión, digamos, un producto de respuesta algorítmica muy particular. Entonces, bueno, yo pienso eso, ¿no? ¿Qué pasa con el rock? Y yo sumando, quería tomar una cuestión que dice este libro, que estuve leyendo y me pareció interesante, que se llama Las letras del rock en Argentina, de la caída de la dictadura a la crisis de la democracia. Bien. 1983-2001. 2001. Y lo que planteé un poco, que me pareció interesante, es para pensar si el rock transa o no,
lo que plantean los dos autores, Oscar Blanco y Emiliano Scaricacciotoli, bueno, muy complicado su apellido, lo que dicen es que hay un momento donde se rompe la idea de rock nacional, Sí. que es en el final de la dictadura, en el 82, con el Festival de Solidaridad Latinoamericana. Bien. Hay muchos casos para pensar si el rock tranza o no tranza, pero quizás ese sea el mayor. Y eso me pareció muy interesante del libro porque planteaba, bueno, este festival fue el 16 de mayo del 82. No sé si saben lo que fue un festival que organiza la dictadura en medio de la guerra de Malvinas como para apoyar a las tropas argentinas, pero en realidad más con un espíritu, digamos, pacifista, como decir, más rock, Aunado. menos, más paz, menos... Sí. Bueno, entonces, eso. Y ahí participan León Gieco, Charly García, Spinetta, Porchetto, Mestre, Rubén Rada, Pedro y Pablo. Bueno, organiza Greenback, o sea, toda gente que uno diría bastante del palo. Sí. Pero sin embargo, en un festival organizado por la dictadura donde después se chorearon todo. Claro. Los milicos. Entonces, bueno, ahí hay un debate. Es un ejemplo importante porque dicen, bueno, antes había una idea de rock nacional, pero ahí se termina de romper. Y después de eso terminan como subgéneros, tribus, como empieza el punk con una identidad particular, empieza el blues, como cada quien, rock barrial, como empiezan a hacerse diferentes subespacios dentro de lo que antes era el rock nacional, porque esto rompe la identidad común. El rock nacional que no transaba, en teoría, es parte de una propaganda de la dictadura. Claro. Y con casi todo eso adentro. Sí, también se rompe la dictadura, por lo tanto empiezan a haber todos esos, esos otros espacios y como acto, digamos, tiene sus respuestas. Entonces, Sí. Y es loco porque, sí, como vos decís, lo que pasa es que cuando uno piensa, yo pienso esto como un caso representativo, como central, porque después eso, lo que dijimos en el primer, creo, pensando como una selva, cuando hablamos de la grieta del rock. O sea, el rock es... Desde los inicios, Palito Ortega, por ejemplo, Sí. Hoy tenemos a La Berizo, o sea, siempre hubo sectores del rock que transan claramente, pero quizás en ese momento fue lo más particular para complejizar la idea de si transa o no transa, porque ahí transaban quienes en teoría no transan. claro. Entonces, muy loco. Convocados por este espacio, por este festival De la que sí. buscaba, en todo caso, como unificar o aunar voces. Sí, que también está toda la idea de, porque ya el rock empieza en la última época de la dictadura, esto es como el ejemplo más representativo, Sí. pero en la punta del iceberg, pero ya había acercamientos entre el rock y Viola, Claro. el dictador, porque el hijo de Viola tenía toda una idea de cultura joven, entonces ya había habido como ciertos contactos raros. Lo que pasa es que me parece que siempre hay que pensar esto del rock como, intentamos pensarlo acá, como un fenómeno cultural complejo. Sí. Y pensar esto como elementos para profundizar en una reflexión. Sí. Porque me parece que efectivamente es difícil contestar el rock no tranza en general. Me parece que cuando uno problematiza va viendo, ahora, ¿qué pasa? Yo pienso que esto no se resuelve teóricamente, como diciendo, como la inteligencia artificial. Claro. Sí, pasa esto o esta es la respuesta o no. Sino que me parece que, y acá voy terminando, creo que hay que pensar en una elección. En frente a lo que sucede, con las complejidades de lo que sucede, uno tiene que elegir qué tipo de rock o qué tipo de apuesta rockera uno quiere fortalecer, quiere ser parte. Entonces ahí hay una elección de decir, bueno, yo elijo ámbitos del palo donde se busque no transar, donde se busque combatir los privilegios, las injusticias, cierto espacio autogestivo, ¿no? También hay mucho debate. Por ejemplo, el Indio, creo en su momento decía que a los Redondos, después fue una elección lo de la autogestión, la independencia, pero en un momento no había. Eso también lo decía el Zorro en un programa anterior. Decía, en un momento no quedaba la elección de si puedo ser comercial o no, porque no había márgenes comerciales para involucrarse. Entonces ahí hay una elección, me parece que es importante. Y también reconozco un lugar particular que me parece interesante, que es, que lo dice la inteligencia artificial, dice quizás el sector menos contaminado del trance es la gente. Claro, el movimiento popular, sí, nosotros. las bandas, dirían los Redondos. Sí. Ese es el lugar donde hay menos intereses comerciales y no al contrario, porque somos quienes no nos beneficiamos de la tranza, sino que solamente somos parte. Claro. Entonces ahí me Rehenes parece... también un poco a veces. Bueno, rehenes cuando se tranza más, sí, Sí. claro.
Sí, si la banda que querés ver tiene que tocar, toca, por más de que tenga las letras más combativas, toca en un lugar donde la entrada va a ser carísima y sos un poco rehén de eso y te terminás amoldando. Pero si no, no es que lo elegís porque querés pagar la entrada más cara, sino que vos querés ir a ser parte de esa banda, digamos, de ese público. Y sí, porque me parece que quizás hay una idea de que, bueno, en un sistema como el que vivimos, a veces es difícil no ser parte, ¿no? Sí. Entonces hay que ver cuánto uno puede ampliar los márgenes de la no tranza. Claro. ¿No? Acá en este librito, por ejemplo, Conciencia Rockera, que no es medio chamucho porque no habla tanto de la conciencia rockera, sino que lo pone como ejemplo, es más filosofía general de Rosichner. Lo que plantea es que la conciencia rockera es una conciencia rebelde y demás. Y por eso plantea como filosóficamente tener una actitud rockera en el mundo. Pero bueno, me parece que en realidad a eso hay que matizarlo, hay que complejizarlo, hay que entender que hay contradicciones, que siempre, hasta en el peor de los momentos, uno puede apostar por la independencia, por el combate, por la alternativa. Por ejemplo, en el Festival de Solidaridad Latinoamericana hubo contraejemplos. Estaba, por ejemplo, Los Violadores, que bueno, con coherencia anarca no han querido ser parte, pero también estuvo Virus, que quizás uno pensaba a priori, yo cuando era joven y decía el rock que combate y demás, para mí Virus era casi pop, y después me enteré que Virus, bueno, tiene un hermano desaparecido, que militaba en el ERP, si no me equivoco, y decidieron no participar del festival. Entonces, bueno, Virus, ¿tranza o no tranza? Y bueno, mira, Virus tuvo la actitud en el Festival de Solidaridad Latinoamericana lo más coherente posible, estuvo participando, intentando boicotear cuando estaban casi todos adentro. Entonces me parece que de lo que se trata es de elegir más que de contestar, que bueno, la gente dirá qué piensa y nos gusta. Poca gente contesta en las redes, pero nos contesta a nosotros. Entonces está bueno por privado, está bueno que lo charlemos de la forma que quieran, pero también está bueno público para que haya intercambio. De si el rock tranza o no tranza, me parece que cada quien puede opinar, pero me parece que lo más interesante es, más que contestar eso, es decir, bueno, yo apuesto al rock que menos trance o que luche o que sea más combativo, que tenga una intención de no transar en la medida de lo posible. Entonces, apostar a la autogestión, a la independencia, a la lucha, a la organización en la lucha, a la comunidad, a todo esto que venimos hablando desde siempre. Y apostando a unir la cultura del aguante de los 90 con los movimientos feministas, con todo lo que hay acumulado en nuestro pueblo, de lo popular. Entonces, bueno, un poco apostando a eso es que elegí el tema del final. Bien, ¿qué tema? ¿Qué tema? Porque siempre uno puede elegir si tranza o no tranza. Sí. Hay un tema que lo representa como pocos y que me parece un temón, que es Gente que no, de Todos Tus Muertos. Totalmente. Nos vamos con ese. Hay gente mentirosa, gente policía,
Segundo momento, en Asociación Libre volvió Pau. ¿Volviste, Pau? ¿Qué nos traes hoy, Pau? Hoy traje una asociación libre que creo que sería la 3. La 3. Ahora empiezan todos los números raros. La primera de la segunda temporada, pero la tercera. La tercera en total. Confirmado. Y el arte en tiempos de crisis. Así es, el arte en tiempos de crisis. Bueno, está piola, ¿no? Porque estamos en un momento... Sí. No de importa mucha cuando leas estabilidad. esto, Sí, igual. sí. Pero en este momento me sirve. Sí. Traje, porque estamos en una biblioteca, voy a empezar y voy a terminar esta columna, esta asociación libre de hoy, leyendo. Y Bien. traje el libro en papel. Bien. Desde mi lugar, localidad arbitraria, manifiesto que ni un pobre deba ser normal. Travestida y puteando en la parte trasera, por la bodega de un supermercado de madrugada en penumbras por el 84, fue que conocí a la Francesca, cuando le pidió a los guardias algo para comer. La loca andaba dando pena, me dije, hasta que uno sacó una pistola y la amenazó con matarla. No la dejaron pasar del portón y se burlaron. ¿Qué querís, maricón feo? En medio de la trifulca, la travesti gritó: «Matame, po. ¿Creí que te tengo miedo? Dispará, po». Y los guardias que defendieron la propiedad privada del empresario se quedaron mudos. La Francesca, fracasada y hambrienta y sin ningún glamour, igual que la Silvia Rivera, esa travesti de Stonewall, se enfrentó a la posibilidad de morir y me dejó boquiabierta. Hannah Arendt habla respecto del régimen nazi, respecto de su mantención activa y pasiva, con la conceptualización de banalidad del mal, y dice: la banalidad del mal es la capacidad de cometer actos objetivamente monstruosos sin motivaciones malignas específicas. Los peores crímenes no requieren grandes motivos. No contienen ni ideologías, ni maldad, ni orgullo, ni envidia, ni odio o resentimiento. El hombre se transforma en algo superfluo, un ser del montón. La banalidad del mal reside en la ausencia de elaboración del razonamiento. Entonces el hombre no es ni demoníaco ni monstruoso, sino un ser normal, un copiador activo del mantenimiento del sistema, un contribuyente pasivo del régimen. Es decir, los ciudadanos normales siguen las costumbres, no reflexionan frente a una crisis y dejan pasar y se vuelven cómplices de la injusticia. Bien. Chan, fuerte. ¿Qué leíste? Ahí va, ahí va. Ah, bien. Se me ocurrió traer para hoy algunas líneas o algunas preguntas en realidad para que pensemos un poco la relación entre el arte y la crisis, o el arte en tiempos de crisis, como dice el nombre de la columna. ¿Qué relación hay, hubo o puede haber entre estas dos palabras, sobre todo acá por estas tierras, en nuestro presente y en nuestra historia reciente? En el país, pero también en nuestro territorio sudaca o en el ahora llamado sur global. Para arrancar, como vos preguntabas, Marian, traje a Claudia Rodríguez. Ella es poeta, activista y performer. Es una travesti chilena. Y esta es su poesía reunida en una edición que hizo Té de Burro acá en Córdoba. Bien. Me gustó la idea de traer libros en papel, como les dije. Y la escena con la que arranca, la del supermercado, la de la Francesca, nos ahorra toda la parte de tener que definir a qué nos referimos con crisis, de qué tipo de crisis estamos hablando y sobre todo a quién afecta. También nos da pistas sobre qué clase de arte o a qué clase de arte queremos hacer referencia, quiénes lo hacen posibles y desde qué lenguajes, desde qué posición lo hacen. La verdad que no se me ocurría hablar de otra cosa por estos días que no fuera de la crisis en mayúscula y de la crisis en minúscula en la que estamos todos envueltos como sociedad y como humanidad. Digo crisis y pienso en nuestra vida enloquecida,
en Argentina ahogada por el imperio del FMI y la timba de nuestros payasos siniestros. Y también, obviamente, como ya lo venimos charlando acá, pienso en Gaza. Todos tenemos un genocidio sucediendo en nuestros bolsillos, replicado en imágenes que circulan por las redes. Un genocidio en tiempo real y a la vista de todos. La crisis se vive en clave de hambre, de horror, de desigualdad, de violencia. ¿Y qué hacemos con todo eso? Y sobre todo, ¿qué hace o qué puede hacer el arte con algo así? ¿En qué se convierte el arte cuando se enlaza a los contextos de crisis? ¿Reproduce la normalidad del sistema de la que habla la Claudia? ¿Aquieta? ¿Acusa? ¿Agita? ¿Revoluciona? ¿Conmueve? ¿Sirve para algo el arte en este contexto? ¿Tiene que servir para algo? ¿Para qué? ¿O para quiénes? ¿Cuáles son sus sentidos? ¿Dónde radica su potencia, si es que tiene alguna potencia? Cada una de estas preguntas abre un mundo, como siempre hacemos cuando nos preguntamos. Preguntar en este caso es un gesto que se transforma como en una invitación. Es una manera de hacer una invitación al pensamiento, una invitación a la conversación, mucho más que a la búsqueda de respuestas, que también es un gesto bastante poético y bastante a contrapelo, en donde parece que saber y que pensar es sinónimo de, en determinados relatos, como de tenerla clara, de tirar postas, de decir por dónde. Quizás el tipo de arte o el tipo de lenguaje que ensayamos acá tiene más que ver con eso, claro, con la pregunta que abre otras preguntas o que abre una posibilidad más que busca ahí una respuesta. De todo lo que podría decir de esas preguntas del arte en contextos de crisis, elegí hacer asociación libre a partir de algo muy chiquito de lo que me di cuenta buscando materiales para la columna de hoy. Y tiene que ver con la forma en la que las mujeres, las trabas y las disidencias en general tienen para hablar de la crisis desde el arte. Y lo que me llamó la atención, por eso decidí cambiar toda la idea que tenía y modificar la columna, es el modo de decir, de construir un lenguaje, como decía recién, poético y político. Un lenguaje que es personal y general a la vez. En las canciones que busqué, los poemas, las imágenes, los escritos, encontré siempre la misma recurrencia. Por lo general, hay un uso de la primera persona, es decir, del yo, se parte de la primera persona, pero esa primera persona está puesta en un lugar corrido, que en realidad habla de todes, bueno, o al menos de un nosotros. Algo así como lo personal, colectivo, una mezcla de lo íntimo y lo general, un modo de decir que también es un modo de estar, de ver y de hacer. Es como una especie de yo, entre comillas, que puede contar la vida del sí mismo o de cualquier otra persona. Una especie de juego entre lo propio y lo impropio, como este texto de la Claudia, que arranca hablando de ella porque empieza travestida, puteando, o sea, nos arranca una escena en donde el punto de vista es ella, pero lo que nos cuenta y lo que nos sitúa va más allá de ese, no la excluye, sino que parte de ahí, la integra, tiene que ver con eso, pero abre otra cosa. No es un texto del yoísmo, que ahora está muy como en boga hablar de las narrativas del yo, y estas narrativas del yo que encuentro siempre se aparecen como corridas. Es como si fuera un yo, pero que no es de la primera persona. Y la verdad es que me atrae esa posición. Creo que tiene una potencia que no termino de poder poner en palabras, o al menos no para esta columna. Pero creo que todos podemos intuir cuando la escuchamos o cuando nos toca. Por eso nos sentimos interpelados, y por eso también a veces, a partir de historias muy personales, podemos hacer pinturas sociales generales en donde todos nos sentimos, o una gran mayoría nos sentimos ahí de alguna manera convocados. Claro. ¿De qué manera nos afecta la crisis? ¿Y de dónde nos habla el arte? ¿Qué lugar ocupa el arte en nuestras vidas? En la historia, en el presente, cuando todo parece colgar de un hilo.
quiero terminar este pequeño puntapié poético que traigo siempre leyendo también un fragmento de otro libro, en este caso de John Berger, porque a mí no me gusta decirle Berger. Es francés, por eso tiene esa pronunciación. Yo le digo Berger, que es como se escribe. Perfecto. Y dice así: Vale. No puedo decirte lo que hace el arte ni cómo lo hace, pero sé que el arte a menudo ha juzgado a los jueces, ha exhortado a los inocentes a la venganza y ha mostrado al futuro el sufrimiento del pasado para que no fuera olvidado. Sé también que cuando el arte hace eso, cualquiera sea su forma, los poderosos le temen. Y que entre el pueblo ese arte corre a veces como un rumor y una leyenda porque le da sentido a lo que no pueden dárselo las brutalidades de la vida. Un sentido que nos une, pues al fin y al cabo es inseparable de un acto de justicia. Cuando funciona así, el arte se convierte en el lugar de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo perdurable, las agallas y el honor. Qué lindo. Amamos a John Berger. Sí. Siempre es bueno escucharle. Bueno, gracias por compartir eso, todas esas reflexiones. Pienso un par de cosas. Piensen. Pienso, en primer lugar, Pensemos. Pensemos juntos, que es un poco la idea. Primero me interesó esto de la crisis, la banalidad del mal y la posibilidad de elegir, ¿no? Que se une un poco también con pensando como una selga de antes, Sí. que tiene que ver con, bueno, siempre se puede elegir esto de transar o no transar, de qué hacer, y también eso yo lo unía, digamos, que eso nos da como una posibilidad, un margen de acción, una responsabilidad, sin olvidar el contexto. También lo pensaba en el sentido de, bueno, ¿y qué pasa con el rock y las crisis, no? O sea, ¿qué pasa con el rock? No sé, en el 2001, ¿qué pasó? Por ejemplo, para pensar un poco, como decías, autobiográficamente y también en un sentido más colectivo. Pensaba, ¿qué sentido tiene el rock? Hacer rock en un momento de crisis, donde, por ejemplo, no sé, acá estamos en Güemes, bueno, los problemas que hay, ¿no? Claro. De Total. consumo de droga, de problemas de hambre, todo lo que vimos por esta zona, en estas cuadras, y pienso, bueno, ¿qué sentido tiene, no sé, tanto hacer rock como hacer un programa de rock también en el momento de crisis? Entonces, bueno, me parece que ahí está interesante un poco lo que ofrece como perspectiva John Berger, que yo le digo Berger, debates. Debates que a nadie le importan, ¿no? Obviamente. Pero bueno, pienso en eso, ¿no? El sentido que tiene hacer música, hacer rock, hablar de rock, hacer un programa de rock en momentos de tanta crisis, ¿no? Donde estamos todos con problemas para llegar a fin de mes, ajustándonos, precarizada la vida y demás. Yo pensaba más en las narrativas. No sé cuándo fue esto que la historia, la parte en la que cuenta sobre esto de la Francesca y esto, pero pensá en esto, digamos, cómo habla, estamos hablando mucho, digamos, y haciéndonos mucho autobombo todo el tiempo con las cosas que vamos diciendo de cada uno, y eso también es un reflejo de la realidad, digamos, y cómo puede ser un momento que habla del yoísmo, digamos, y de esta cuestión individual, y cómo a la vez también deja reflejo de todo lo que está pasando y que el otro le puede terminar interpelando de alguna manera y que va a dar después letra o pie para decir, bueno, che, mirá, pasaba esto. Yo como que pienso a veces en la importancia de poder contar las cosas y el arte como posibilidad de dejar de mostrar lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Sí, a mí lo que me interesaba de las dos cosas que están diciendo, lo primero sobre las narrativas del yo, para mí que como todo, aunque no parezca, la idea del yo también está en disputa. Claro. Hay un psicólogo que también es escritor, que se llama Marcelo Persia, que a mí me gusta mucho, que tiene un textito que dice, digo yo como una excusa, un llamado. Claro. Como que el yo es la posibilidad, como que esta idea de que el sí mismo no existe sin el otro, digamos, incluso en la raíz del sí mismo está la idea de una relación, porque las personas no existen por fuera de las relaciones que crean. No podrías crear el yo en un contexto en donde hay otros. De ahí el problema del yo y el otro, lo otro, y cómo tratamos eso, si con extrañeza o con hostilidad o con hospitalidad. ¿Qué hacemos frente a ese otro?
Entonces me interesaba la idea del yo como disputa también, de que yo no creo que todas las narrativas del yo sean necesariamente colectivas, pueden ser súper como egocéntricas o ensimismadas, porque también la Claudia, hecho una amiga, un poco sí, ella no lo sabe, pero hemos hablado mucho a través de sus libros. Ella también está hablando desde un lugar, o sea, ya arranca eligiendo un lugar de un yo que es como colectivo. Sí. Y también con esto de si tranza o no tranza, en eso de, al pensar un yo más colectivo, también lo vuelve más complejo. No sé, hay como algo de esto de transar o no transar, que sigue siendo en una posición más como binómica. Y en los contextos de crisis es donde se ve, porque Claudia ve esto porque está, iba a decir una mala palabra y no sé si se puede decir en el YouTube, se puede decir. Porque Claudia está trabajando como puta atrás de un supermercado, claro, con esos mismos chabones que le apuntan con el arma a la otra travesti que viene a pedir comida. Sí. Entonces, ya ahí es como un relato del sí mismo, pero hay como un conflicto adentro de ese yo, adentro de esa manera de estar. Y ella está con los chavales, no es que les dijo, me voy con mi amiga, no sé, como que ella también estaba ahí sobreviviendo, y entonces a mí me hizo pensar en esto de cuáles son las acciones de disputa o de resistencia o de transar o no transar, porque hay, y la Silvia Federici, que la vi ahí también recién en formato libro, dice que a veces cuando pensamos así en términos binómicos nos olvidamos que las resistencias muchas veces se tejen en falsos consensos, que a veces resistir es estar replegado y negociando sin saber que la aparente aceptación de nuestra derrota está tejiendo en realidad el corazón de nuestra resistencia. Porque nosotros tenemos que aceptar en ese momento, porque es parte de la negociación para sobrevivir. Aceptar, me refiero a aceptar una situación o aceptar eso. Que esa escena no haya sido, y Claudia sacó un cuchillo y no sé, los apuró a los guardias para que no se transformó en una escena de justicia en donde ellas ajustan a los chabones para sacar comida. Ahí estaban, o sea, pasó otra cosa, y a su vez ella está poniendo, o sea, se llevó a la Francesca con ella de alguna manera porque está acá con nosotras y la conocemos. Entonces hay algo en esos actos, como una manera simplista podríamos decir, Claudia estaba ahí transando con el sistema, no rebelándose, haciendo de puta para esos chabones, pero no es esa la escena. Claro. Eso puede parecer a simple vista, pero a veces hay como otras cosas que se tejen. Sí. Y en la importancia del yo pensándolo con otros, también pensaba en lo que venimos charlando muchas veces en estos programas, de la importancia de encontrarnos en los espacios de rock, en los antros, como decías vos en el programa anterior, en los festivales, en los recitales. O sea, la importancia de estar con otros, disfrutando, encontrándonos, y cómo eso vale doble en los momentos de crisis. Sí. Y también lo pensamos, bueno, viviendo crisis post pandemia, la necesidad de encontrarnos y decir, che, yo me siento mejor cuando estoy atravesado por la música, con otros, agitando, construyendo una identidad común. Entonces todo eso que nos da el rock en un momento de crisis como un salvavidas y una trinchera fundamental. Total, y que eso pasa adentro del capitalismo, en el medio de un recital por el que tenés que pagar, en donde está la industria, pero eso no está contemplado. O sea, no es una versión idealista, por supuesto que entiendo la contradicción del capital en el mundo en el que vivimos y cómo nosotros estamos siempre en condiciones poco óptimas para dar esa pelea por ser generosos. Pero bueno, también en ese recital hay gente que lo hace, o sea, hay empresarios cuyo nombre no vamos a decir acá, o sí, que lo hacen, o sí, más o menos, que lo hacen para ganar dinero. Sí. Centralmente es el espíritu que les mueve. Está bien, podrían ganar dinero haciendo otra cosa, hacen eso, pero bueno, el espíritu está puesto en lo comercial. Pero la gente, como vos decías cuando hablas de eso, que la IA no conoce, pasan otras cosas ahí, e incluso a los artistas, en el encuentro entre los artistas y su público, pasan más cosas, digamos, que solo resistir o negociar o claudicar, qué sé yo. Sí, yo, bueno, me quedo con mil cosas pensando. Me parece que tanto tus reflexiones como los textos que trajiste nos hacen pensar.
Y no sé si querías despedirte, como siempre, con algún tema y comentarnos cuál y por qué. Traje un tema de la Sara Eve. Bien. Sí. Que se llama Intro Tierra. Es como la introducción de su disco Puentera, pero es toda una canción. Sí. Y es una canción que tiene también una primera persona colectiva, podríamos decir, esa ruptura entre el yo y los demás. Y también Sara es como una de las mejores representaciones de la crisis actual, ¿no? De las que venimos teniendo últimamente, 2001 para acá. Total. Sí. Es de las que mejores describen desde el palo del rock. Estaba pensando en por qué a Sara Eve la describe la crisis, pero sí, ella describe la ella crisis a describe través de su claro. arte. Sí, Claro, sí. Y lo combate. Sí. Y las combate. Bueno, nos vamos con ese tema entonces. Nos vamos con eso. Muchas gracias. Pau. Gracias. De la bandera dejan ver la historia oscura del país. La soja mató al trigo y sigue en la lucha el maíz. Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis. Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís. Soy yo, los 90 me dejaron así. Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir. ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI. Tercer mundo, puesto PRI. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie. Esta mezcla de gata y perra come tierra. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie de guerra. Esta mezcla de gata y perra come tierra. Que me castren, que me corten el pelo, el celo, que me rapen, que me saquen el velo, el duelo, que no me corten el vuelo. ¿Qué querés? El planeta bajo tus pies, generación 8-3, donde atiende Dios, del país del 10. Mientras se sigan buscando ídolos no se va a armar equipo. Lo que no vomito lo escupo y si hay Dios seguramente es un grupo. El que mueve la sustancia, lo peor es la ignorancia, lo importante es la constancia y que te den importancia. Al amanecer siempre se pierde la elegancia. Estamos juntos en el paraíso de los solos, donde reinan el amor y los homicidios con dolo. Somos vecinos pero está cada uno en su polo, mitad dentro y mitad fuera, no hay metáfora. Bueno, estamos en el tercer momento en Voces desde el subsuelo cordobés y estamos con Mono de Siva. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. No, por favor. Gracias a usted en realidad por invitar. Yani está muy entusiasmada con tu presencia. Sí. Sí. Yo Bueno, me entusiasmé cuando empecé a escuchar la banda también. ¿sí? Bueno, genial. Sí, tenemos ahí una costa pendiente. Hablábamos recién de hace rato ya. Así que bueno, qué bueno que sí. Bueno, se dio. tiempos garantiza que sucedan las cosas. Totalmente. Bien, sí. Perfecto. Y más en la columna desde Voces del subsuelo cordobés que queremos hablar justamente con bandas de Córdoba o con gente que anda en la movida de Córdoba. Y lo primero preguntarte es, ¿qué es el rock para vos? ¿Qué es el rock para mí? Sí. ¿Cómo Bueno, lo vivís? hago rock hace 30 años. Ok. O sea que... Pará, ¿cuántos años tenés? 45. 15 años fue mi primera gira. Wow. Fue como una construcción en mi vida el rock, ¿no? Algo que lo agarré y no lo solté más. Mire. Hablo por sí solo a veces el rock, ¿no? Tiene esta cuestión de lucha constante en cualquier tiempo, en cualquier momento. No es algo que tenga nunca una fecha de vencimiento. Entonces, como en mi vida particularmente, el rock ocupa ese espacio, digamos. Sí, acá lo sacamos como bueno, un espacio de lucha, de trinchera también, porque bueno, por ahí contábamos, no hacemos rock, pero sí lo vivimos como espectadores, como, bueno, en tu caso como músico. Bueno, y tenés una banda que es Siva, que ¿hace cuánto estás con Siva? ¿Cómo viene? Estoy en Siva a finales del 2019. Sí. Ingresé, digamos, Siva ya tenía 2 años de formación en ese momento.
Y bueno, ya me uní a esta parte estable, digamos, quedamos como trío. Antes éramos 4, ahora somos un trío. Estamos incorporando a algunos otros músicos, sobre todo para las giras. Bien. Porque queremos hacer como otras cosas, entonces estamos trayendo amigos a que puedan participar con nosotros, y que pasen a divertirse también con nosotros en esto. Pero hace 5 años que estoy, 6 años ya, casi con ellos. Bien, qué bien. ¿Y cómo se gestó, digamos, o cómo lo viven, digamos, cómo viven la escena cordobesa? Porque, bueno, también es hacer Córdoba en rock. Hacer rock en Córdoba. Hacer rock en Córdoba. Traducimos Poneme subtítulos, por favor. Hacer rock en Córdoba siempre fue complicado. Sabemos que estamos en la capital de otro tipo de música. Que está buenísimo también porque es un desafío para nosotros. Claro. Pero se ha puesto, digamos, como más difícil post-2000, ¿no es cierto? En los 2000 yo me acuerdo que con las bandas que teníamos tocábamos hasta 3 veces por fin de semana. Claro. Empezó a reducirse eso con lugares que empezaron a cerrar. Eso post-Cromañón. Post-Cromañón, sí. Post-Cromañón, digamos, se alertaron ciertas cuestiones que la verdad que no estaban. Claro. Y que por ahí nosotros no veíamos realmente, digamos, el hambre era otro, era de la construcción era de otro lado. Pero bueno, desgraciadamente pasó Cromañón y se tomaron otras medidas, lugares empezaron a cerrar. Y se empezó a reducir esto de tocar tanto. ¿Sí? Que en cierto punto tuvo que ser positivo también para algunas bandas porque empezamos a mirar para afuera. Claro. Empezamos a mirar a otro lado. Tenemos que saber que tenemos que empezar a construir en otro lado. No solamente en la escena local, sino empezar a salir de acá. Porque eso hacía también de que mostráramos nuestra música en otro lado. Claro. Entonces muchas bandas empezaron a girar, empezaron a conocer el país, y se armó otra escena, digamos, como que Córdoba se empezó a mostrar desde otro lado, no solamente desde nuestra música nativa, que es Cuarteto, sino que empezamos a salir, y bueno, si bien por hoy tenemos uno de los referentes que recién estábamos hablando, que bueno, por ejemplo, Eruca, una banda que salió de acá, claro. Y están allá ahora en Buenos Aires, digamos, así que bueno. Eso yo tengo una pregunta que nada que ver, ¿no? Pero meto un paréntesis. Sí, dale. Porque dijiste ahora esto de que tuvieron que salir a dar vuelta por el país y demás. Yo no sé si esto tiene relación, pero según vi en tu descripción te definís como fanático de Argentina. ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? ¿Yo? Sí. Porque sí, soy muy fanático de mi Argentina. Bien. Claro. He salido pocas veces del país, sí, pero soy muy fanático de mi Argentina. Te queda que mucho por conocer y por vivir acá. Bien. Y has podido recorrer varias provincias, varias ciudades con varios el rock. Sí, tocando. Sí. Sí, de otra manera. Bien. Sí. No es el norte es el lugar donde más me gusta ponerle a tocar. Claro. Mira, ¿qué parte? Jujuy, Salta, Tucumán. Salta, Tucumán, sí. Mirá. Por esos lugares, sí. Mira. Sí, yo lo que pensaba es cómo te pone también como en contrapunto con otras bandas que vienen desde otros lugares y cómo se hace rock en otros lugares. Porque si bien acá la discusión es con el cuarteto capaz, también tenés en otros lugares la discusión, no sé, con folclore o con otro tipo de música. Le pasarán también las bandas de Buenos Aires, de Santa Fe con la cumbia, por decirte, no sé, u otros ritmos que también tenés que... Y eso también supongo que te lleva a profesionalizarte también un poco en esto que vos decís de que se tocaba mucho antes y que los lugares empezaron a faltar, que un poco lo charlábamos la semana pasada con lo de los antros que empezaron a cerrar o de los lugares que empezaron a cerrar. También cómo bueno, la industria se fue dando vuelta para poder cerrar esos lugares y capitalizarlos en algunos lugares más chicos. Y que hablábamos un poco la semana pasada que yo te preguntaba cuáles eran como los pasos, digamos, cuáles eran los lugares a donde te gustaría tocar. Ajá, me contabas algunos, claro, me contabas algunos que eran como los alcanzables, digamos, a los escalones. Los escalones, sí. Sí, o sea...
se están abriendo otros lugares y otras cosas. Yo creo que esto es muy cíclico también, porque ya lo hemos vivido, digamos. La Argentina es una cuestión cíclica todo el tiempo, ¿sí? Y estamos acostumbrados a esto. Y en la música ha pasado, ¿sí? Ha pasado mucho. Y están abriendo ciertos lugares donde vos podés empezar, digamos, a armarte tu circuito nuevamente, porque se está abriendo el lugar a otras cosas. Y no todo va a ser rock todo el tiempo. No. Y tiene que ser así. Tiene que ser así, porque tiene que haber lugar para todo. Sí, incluso de Luca, ¿no? Que tiene un estilo similar a Siva. También ha hecho, por ejemplo, en el último disco ha mezclado algo de folclore. Sí, pero eso ya lo vienen pregonando. A ver, muchos lo tienen marcado, digamos, quizás más en este disco, pero ya anteriormente lo llevan, digamos, como una cuestión también de raíz a eso. Y siempre se mostraron también de ese lado defendiendo esa parte. Y creo que está bueno que suceda esto de ir haciendo match con otras cosas. Claro. Y es por eso que el rock está colaborando con otras cosas también. Sí, de hecho, si hablamos de Power Trio, por ejemplo, Divididos, todo el tiempo tiene diálogo con el folclore constante. Sí, pero vos lo ves a Moyo, por ejemplo, participando con música nueva, con música urbana, trayendo a sus recitales también. Entonces, está bueno que existe esa comunión, porque la generación nueva tiene un montón de cosas para decir también. Entonces, creo que hay que hacerlos parte de esto y nosotros acostumbrarnos a que en algún momento el rock iba a cambiar. Claro. Está bueno lo que decís en dos sentidos, porque al principio dijiste que medio como, entendí yo, como, bueno, siempre se augura como el rock muere y acá estamos. Sí. Y también es esto del, bueno, el rock estamos, pero tampoco podemos ser como dogmáticos, cerrados, como repitiéndose, sino que también tiene que dialogar, enriquecerse con otros géneros, con otra gente, con lo que pasa, con lo que va cambiando, como que esa es una forma de que siga viviendo, ¿no? De alguna forma. Eso totalmente. Y seguir aprendiendo, ¿no? Todo va mutándose y por ahí todo vuelve a, como dicen, todos los caminos conducen a Roma, ¿viste? Entonces, en algún momento van a volver el rock de guitarras, ponele de nuevo. Claro. Porque ha sucedido, como te digo, hace muchos años que ya vengo viendo esto, digamos, y en algún momento se vuelve. Claro. Volvemos a algo nuevo. Y así vamos. Che, hablando de algo nuevo, está el EP, ¿no? ¿Nuevo? Está el EP nuevo. Dando vueltas. Sí, ¿Qué onda? Salió. Alerta. Salió 50% del EP. Sí. Bien. Y ahora, a partir del 26 de septiembre, empieza a salir la segunda parte, digamos, el segundo final. Bien. Que viene cargado de un montón de cosas, del finalizar con la gira, que arrancamos en Buenos Aires en abril, donde tuvimos la posibilidad también de grabar una live session en Romaphonic, el ex Circuit, que va a ir a fin de año, también con 3 canciones, que es una live session toda firmada para redes, así que quedó increíble, ya la tenemos. Así que bueno, hay que agendar fin de año. Estamos especulando cómo va a salir, pero va a salir, digamos, muy de la mano, digamos, del EP. Y bueno, ya hacemos las últimas 4 fechas de la gira, 2 en Capital y 2 en Córdoba. Bien, perfecto. Bien, ¿cómo ves el futuro del rock entonces? Si vos ya vienen con muchas cosas, ¿cómo es que se va a mover esto, digamos? O esto que vos a nivel general. Recién. Sí, y qué cosas nuevas trae Shiva, digamos. O sea, cosas nuevas. Estamos trabajando por ahí en esto que decíamos de la comunión de estilos nuevos, y de salir un poco de solamente del audio de guitarras, sino empezar por ahí a trabajar con un poquito de máquinas y por ahí con otro poquito de cosas. Vamos a empezar a trabajar en el próximo disco, que cuento una primicia que no la sabe nadie. El próximo disco lo vamos a estar grabando en Buenos Aires, en Romaphonic. Ya cerramos por grabar en Romaphonic, así va a ser de acá unos 8 meses, 9 meses más o menos. Vamos a estar entrando al estudio, así que vamos a estar preparando todas esas canciones. Qué bien. Claro. Y para ver cómo nos vamos a trasladar con algunos invitados, si podemos, o los vamos a buscar allá en Capital para que hagan esta comunión con nosotros en este nuevo disco, ¿no? Qué golazo. ¿Qué onda esos invitados? O sea, ¿son amigos de sí? ¿Son conocidos? Gente que vamos conociendo. Gente que van conociendo. Gente que vamos conociendo, o gente de decir, che, vos sos amigo de él. Sí. Bueno, hacele llegar esta canción. Claro.
y decirle Bien. si le gustaría participar. Esta es un poco la idea. Sí. Pero con un espíritu de ampliar un poco esos sonidos de Ampliar esos sonidos, porque también es un desafío para nosotros, de decir, che, bueno, a ver, hagamos otra cosa, salgamos de esto ya no sale, porque es algo natural, ¿no? Que no sale hacer ciertas cosas, y digamos, bueno, a ver, busquemos otra cosa. Claro. Bien. Y va por ese lado, me parece, el tema de la construcción que estamos buscando también a nivel sonoro también, ¿no? Claro. Es el nivel de banda. Está bueno, entonces desafíos, bueno, proyectos tienen varios. Un montón. El disco ya es impresionante. Ahora tienen gira. ¿En Córdoba dónde van a tocar? En ¿Se puede decir Córdoba. eso o estoy...? Sí. Arrancamos así. Yo con miedo que no entiendo mucho. Te lo digo en orden cronológico. Dale. Arrancamos 3 de octubre. Sí. Tocamos en Buenos Aires, en Cava, en el bar Mamita. Bien. El 4 de octubre, al otro día, Sí. hacemos Caso Colombo en Abasto, Bien. en Buenos Aires. Perfecto. 17 de octubre, tocamos en el Estudio Theater Bien. con Bestia Bebé. Mirá, bien ahí. Fechón ese. Y cerramos la gira el 11 de diciembre en Cochera. Todavía no sabemos Bien. con quién. Esa es una fecha propia nuestra. Perfecto. Que no sabemos todavía con quién la vamos a hacer. Bien. Puede ser que en el medio aparezca, digamos, alguna otra fecha, pero digamos, esas son las 4 fechas ya confirmadas. 2 en Bien. Capital y 2 acá. Bien, o sea, 4 fechas, la salida de esta sesión que hicieron. Más la salida de la otra salida del disco. del EP. Bien. Tienen ya un caminito por recorrer. Tenemos mucha agenda. Sí, Qué por bueno. suerte tenemos mucha agenda. Y esto vos lo ves, hablando un poco también, tomando lo que preguntaba la Yanni recién sobre el presente y futuro del rock. ¿Eso vos lo ves como una excepción? ¿Es algo que está pasando? Vos decías que se están abriendo lugares, también me interesaría saber cuáles, pero eso a modo personal de qué lugares del palo están surgiendo en Córdoba o en otros lados. Pero ¿cómo ves esa dinámica general? O sea, ¿qué augurás para el presente futuro del rock, más allá de esta particularidad de Siva que parece, bueno, interesante? Dos lugares, por ejemplo, claro. Yo como consejo, te digo en realidad, por ahí, es estar organizados y tener un plan. Bien. Eso fue lo que nos costó a nosotros por ahí entender de qué teníamos que hacer para que las cosas empezaran a suceder. Ir a tener estos pequeños planes a corto plazo. Bien. ¿Sí? Es mucho lo que hace que por ahí las bandas se terminen separando, porque uno pregona algo que es a muy largo plazo, entonces para llegar ahí es un montón de camino y a lo mejor no llegas y en el mitad de camino decís, bueno, acá fundió todo. Y he visto separarse un montón de bandas muy buenas, quizás por eso. Entonces por ahí las metas tienen que ser cortitas. Hagamos esto, y cuando te das cuenta tenés una agenda gigante de un montón de cosas por hacer. Claro. Y hay un montón de posibilidades por hacerlo. Y no solamente en Córdoba. Tenés que buscarlo a nivel país, tenés las redes, tenés un montón de cosas a tu disposición que las tenés que usar. Banco muy fuerte eso y yo me peleo todo el tiempo en buenos tiempos para decir, che, bajemos la emoción, vamos con objetivos pequeños, porque hay tanta incertidumbre, yo creo que lo que decís vos sirve para siempre, pero más en un contexto como el que vivimos, es pequeños pasos que podamos confirmar y vamos a estar en mejores situaciones, mejores condiciones cuando vamos avanzando y concretando. Es cuestión de investigar nomás. Sí. Y tener esta apertura que hablamos meterse, y de meterse en ciertas cosas nomás. Por ejemplo, te truncan con esto de decir, bueno, a ver, querés subir a Spotify, tenés que pagar, ¿no es cierto? Para poder tener. Bueno, pero tenés plataformas ahora gratuitas, tenés el AMA, por ejemplo. Claro. Para un montón de bandas que no pueden acceder a eso, vas al AMA, inscribir tus canciones en Sadaic, lo podés hacer tranquilamente. Ahora, empezás a cobrar por Sadaic, empezás a ver por otro lado, digamos, cómo es. Termina siendo... Mari, pronto, a ver, va a sonar raro, pero termina siendo, si vos lo pensás bien, una banda puede llegar a ser hasta una unidad de negocio. Claro. Si la armas bien, digamos. Entonces, no se puede vivir de música, se puede vivir si te organizas. Si no organizamos. Organización y proyección, planificación. Y a corto plazo. Bien. Si lo haces a largo, podés tener el plan. Pero ¿cómo hacemos para llegar allá? Bien, plan y objetivos concretos. Totalmente. Cercanos. Bien. Claves. Lo llevamos para muchos ámbitos a eso igual. Sí, recordémoslo cuando discutamos en buenos tiempos de cosas. El chabón sacaba de lucir rapitos. Pero como dijo Julito. Como dijo Julito, acá tengo. Bien, perfecto. Bueno, ¿algo más que nos quieres contar?
No, creo que es un montón. No sé si es algo más. No, ya me olvidé. No, estamos perfectos. Lo único que te pediríamos, como siempre hacemos acá, es que cuando nos despidamos que nos dejes una canción de regalo. Me imagino que va a ser de Siva. Sí. Espero que sea una de esto que está girando, del EP, de Alerta. ¿Con cuál decís que nos podamos ir? Vamos con Influencer. Dale, Influencer. Influencer está grabada en 2 idiomas. En 2 idiomas. Sí. En inglés y en castellano. Porque Siva, hasta hace unos meses atrás, todas sus canciones eran en inglés. Y entonces, como parte de esta construcción, dijimos, acá rompemos todo y empezamos a hacer todo en castellano. Claro, sos fanático de Argentina, amigo. ¿Entendés? Bien. Entonces, yo te voy a explicar el porqué. Sí. El porqué, digamos, pasa esto, digamos. Nuestra cantante, Karina Mana, vivió mucho tiempo en Australia y en Hong Kong. Claro. Ella le resulta más fácil la composición en inglés. Mira. ¿Sí? Entonces también para ella fue todo un desafío volver a cantar en castellano, digamos, siendo que ella también tenía su banda anterior, que era Hyperstatic. Y que tenían también canciones en castellano, pero bueno, este proyecto Siva arrancó como su proyecto, digamos, personal, y después se terminó formando en una banda, digamos, ya consolidada. Y sus canciones, primeras canciones de Siva, los primeros 2 EP fueron 2 en inglés. Bien. Entonces, ella por ahí te hace con un match con una canción y dice, bueno, la sacamos en castellano, pero bueno, a ver, claro, te lo meto por algún lado con cosas así que bueno, Influencer salió sin las 2 versiones. Así que vamos con Influencer. Nos despedimos con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Filo identidad, prepara una salida, acelerando el final. Rompes espejos sin alma, evitando gravedad, tu vacío y el contenido, separando la verdad. No hay escape ni otro lado. Confieso que la situación ya no distingue la razón. Es una celda, una distracción. Queda todo por decir. Volver la misma secuencia. Todo está en la convicción. En un mundo tan previsible, ignorancia vende más. Confieso que esta solución traiciona toda intención. Solo un respiro, pura distracción. Bueno, y acá para terminar el programa tenemos un invitado de lujo para nuestras columnas de siempre, pero hoy con un invitado lujoso, a mí me entusiasma mucho, un amigo, un compañero, Rodri, de Laboratorio Pop. Rodri, ¿cómo estás? Hola Marian querido, hola Dani, ¿cómo están? Bueno, un lujo, la verdad que chocho de... Demasiada presión. Arrancamos con demasiada presión. Ya acá decimos esto, no ninguna presión, esto de buenos tiempos, no pasa nada. No, cuando el Hilacha nos dijo la cocina de esta invitación, el Hilacha se le ocurrió, ya lo habíamos charlado en alguna marcha que nos cruzamos de ver de hacer algo, así que bueno, genial, que muy contento de que se confirme, que se efectivice esto. Y encima... Temón trajiste. Sí. Trajiste... En el marco de nuestras columnas no vertebradas. Sí. Es lo que nos dijimos que donde se va a dar el marco de esta conversación. Pero con un invitado, por primera vez con un invitado que no es parte del staff de Buenos Tiempos habitual. Y es Lollipop y Pseudo Rock. Sí, señor. Bueno,
una de las cosas que nosotros venimos trabajando en este espacio llamado Laboratorio Pop, que en realidad es un programa de investigación que pertenece al Centro de Estudios Avanzados, ahí de la Facu de Sociales de la UNC, es un espacio laboratorio pop de comunicación pública de la ciencia, que sería como, de alguna manera, buscar ciertas traducciones o formas de encontrarle la vuelta a fenómenos de la cultura y desde lo teórico bajarlo de alguna manera o traducirlo, mejor traducirlo que bajarlo a un lenguaje más cercano, más posible y entendible para las redes, para la rapidez de los consumos actuales y demás. Lo que vivimos todos con el stream del CONICET, pero del fondo del mar, pero de las ciencias sociales. No tenemos estrellitas culonas para presentar, pero algo bueno igual hay. Pero algo bueno igual hay. Esto, bueno, viene de algunas lecturas, de algunos trabajos que nosotros tenemos pensados, en los que analizamos y reflexionamos sobre algunos fenómenos de la cultura popular y de la cultura masiva, especialmente el pop. Y no pop estrictamente en lo musical, sino en tanto estética, en tanto propuesta y demás. Así que, bueno, Lali aparece este último tiempo, especialmente a partir de que sale su disco, que es de tipo conceptual, ¿no? Que tiene muchas reminiscencias rockeras. Y que es presentado por ella misma, o más que por ella misma, por una de las canciones que aparecen ahí entre medio, con esta presentación del histórico locutor de Telefe, donde ella hace ese juego con el pop y demás, donde plantean esta idea de el álbum pseudo rockero, justamente de alguna manera levantando un poquito las posibles críticas que podría llegar a tener desde el campo del rock, porque sabemos que Lali es un ícono pop específicamente, pero no podemos negar que este último disco tiene estrictamente muchísimos elementos que provienen más de la cultura rock que de la cultura pop, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí una de las cosas que nosotros venimos viendo en ese álbum es que hay ahí como una propuesta propia, personal, donde hay cuestiones relacionadas con la nostalgia, con el paso del tiempo, con el crecimiento de un artista que sabemos que viene de novelas infantiles, de Cris Morena, de nuevo, como el propio disco comienza con esa presentación. Y bueno, hay una propuesta conceptual bastante rockera, más allá de que hay muchos temas estilo pop, predomina la estética, la propuesta general de un álbum para ser escuchado completo, y en una época en la que estamos acostumbrados en la playlist, la lógica de la playlist, en las que hay mucho tema dando vueltas de distintos autores y de distintas fuentes. Lali promueve un disco para ser escuchado, ¿no? Hay una propuesta clásica. Totalmente. El disco No vayas a atender cuando el demonio llame. No vayas a atender cuando el demonio salió llame. Salió este año, lo ha presentado en distintos lugares. Estuvo en Córdoba también, donde llenó, obviamente. Y lo último que tuvimos la semana pasada, y de hecho nos viene, los shows en Vélez, donde, bueno, creo que marca específicamente, se posiciona políticamente, recuperando también ahí. Y ahí es donde empezamos a ver algunas líneas que tienen que ver con esta propuesta rockera. Es decir, a dónde se fue la rebeldía, esa rebeldía asociada históricamente al rock, aparece en una figura pop, ¿no? Claro. Donde podemos ver también, y acá aprovecho el paréntesis para contarles que el año pasado, en el marco de este programa de investigación Laboratorio Pop, hicimos una serie de encuestas a estudiantes universitarios de la UNC específicamente, de todas las facultades, para relevar justamente algunos consumos, prácticas y experiencias culturales. Y dentro de las referencias de las que preguntamos, Lali aparece bastante presente, no solamente como figura, como artista local, sino también aparece dentro del top 10 de artistas a nivel global. O sea, esto es reconocimiento, ¿no? de la propia gente, como Lali como artista global, pero especialmente aparece como figura icónica en el segundo puesto detrás de Lionel Messi. ¿Sí? Claro, bien. O sea, no hay nadie que no conozca a Lali. Exactamente. Al menos en el público universitario siempre hacemos esa aclaración, no lo podemos extender hacia otros espacios, pero el público de la UNC, estudiantes entre 18 y 25, 26 años, que fue más o menos nuestro público objetivo, aparece Lali como un ícono pop. Esto me interesa solo a mí quizás, pero ¿hay alguna diferencia? No sé si tienen ese dato, quizás te estoy tirando un ladrillazo, pero ¿por facultades? O sea, ¿hay Lali
Lali es más querida en alguna facultad que en otra. No hemos hecho el detalle fino. Querida no es tan querida. O sea, nosotros preguntamos sobre reconocimiento, referencia cultural. Sí, como bien. para justamente... Vos podés decir, Lali me parece que es un ícono, pero no me gusta a mí. Exactamente. Bien. Nosotros preguntamos sobre figura icónica y nos pasó mucho con la figura de Taylor Swift también, que aparece muy presente. De hecho, es Messi, Taylor Swift y Javier Milei. Fíjense cómo figuras del pop aparecen fuertemente entre el deporte, la política y la música. Pero sí, hemos hecho algunas indagaciones y sí hay, y acá voy a aprovechar también otro desliz, para irnos hacia la cuestión queer. Sí. Aparece fuertemente o mucho más presente en facultades como filosofía, como artes, como sociales, como comunicación. Donde, digamos todas nuestras facultades. Podremos decir donde andamos, de dónde somos, de dónde venimos y en dónde nos movemos. Y sí, hay una presencia mayor, más fuerte de reconocimiento, pero así todo, como te decía recién, no preguntamos por si a mí me gusta o no me gusta, no preguntamos gustos, sino referencias. Un reconocimiento de alguien que y mucha gente nos decía esto. Taylor Swift, por ejemplo, digo esto, no la escucho, no me gusta, pero es una referencia icónica que no podemos eludir. Y Lali entra también por esa puerta, ¿no? Bueno, Lali está llenando 5 Vélez, ¿no? O sea, como que algo... Evidentemente tiene una masividad... Estamos hablando de un fenómeno masivo, efectivamente, y que tiene que ver bastante con ese, con lo que arrancaba recién, de ese crecimiento, de pasar de una actriz joven asociada a los programas de Cris Morena o a novelas, para convertirse en un ícono pop. Ella hace como todo un recorrido en su carrera en el que construye, valora y se posiciona desde un lugar eminentemente político, y ahí volvemos a la cuestión del rock, donde la figura de lo contestatario, la figura de la rebeldía y la figura también del paso del tiempo, o sea, el rock y la nostalgia aparece fuerte. La nostalgia quizás es más del pop, pero hay ahí como un ida y vuelta entre el rock y el pop en la figura de la nostalgia. Porque si se fijan en temas como el que hace con Dillon 33, donde hay una cuestión ahí de planteo de crecimiento personal, este reconocimiento con las personas que estuvieron siempre y los de afuera medio que no me importan. Como fui cerrando mi círculo, como hay algunas cosas que ahora no me molestan, o que ya con las que ya no transo, con las que ya no me interesan, Exacto, entonces bueno. Estoy peladísima por esa canción. Bueno, es que hay varios temas. Y mira, en lo personal yo no soy un gran consumidor de Lali y mucho menos del pop en general. Yo soy más del palo del rock, por eso estoy quizás un poco más acá, pero estoy en esta presencia, en este espacio. He conocido muchos artistas, he conocido muchas otras formas y estamos como bastante atentos a lo que está pasando en esas fronteras entre el rock y el pop, ¿no? Porque hasta hace unos años las fronteras eran más inflexibles, más duras, donde decir que consumías Miranda a los 15, cuando salió Miranda, que yo soy más o menos de esa época que me agarró en mi juventud, no estaba bien visto, era demasiado pop. Cuando Miranda por primera vez llegó al Cosquín Rock, fue polémico. Y hoy en día quizás esas fronteras se han como difuminado un poco, los terrenos en los que se mueve la música pop y la música rock están reacomodándose. Lo que hablamos con Julito recién en la entrevista que tuvimos, que es, el rock no ha muerto ni va a morir seguramente, pero tiene que recrearse y reinventarse y empaparse y dialogar con todo lo que viene pasando. Entonces yo también me siento hiper identificado con lo que decís. O sea, para mí cuando yo era pendejo y me gustaban los Piojos, los Redondos, toda esa onda, bueno, para mí lo peor que le podía pasar al rock era Miranda, Babasónicos. Yo hoy me quiero matar. Y después de ahí todo lo que fue pasando para que después, no sé, ahora por ejemplo en el Cosquín Rock, yo a Lali la vi en el Cosquín Rock del 23, cuando fui como comunicador, y vi muchísimas bandas justamente por cómo iba, y de las 2-3 cosas que más me impactaron fue Lali, y era 100% rock, 100% de lo más contestatario, tanto ella como hoy también venimos hablando, la importancia del público. O sea, las bandas de Lali, la gente cantando contra Milei, o sea, con una postura
mucho más fuerte, contundente y combativa que muchas de las bandas de rock estricto. Sí. Exacto, eso es una de las cosas que a nosotros nos está interesando, que es ver justamente cómo figuras del pop, como Lali en este caso, se han adueñado, entre comillas, de esa propuesta estética. Claro, te llena los Vélez, pero la gente cantando El que no salta votó a Milei. Exacto. ¿Entendés? Que capaz que antes vos ibas a ver una banda de pop y no había esto, digamos. No tenías toda la cosa alrededor, el ritual. Hay gente que yo veía amigos que fueron a ver en Lali Vélez y todo el colectivo, la previa, incluso hasta trapos tienen, ¿entendés? Que son cosas como muy rockeras y que iconos, digamos, o cosas que lo están viviendo desde esa manera. Pensaba como, bueno, la actitud rock, que también lo hemos hablado en otras cosas, en otros momentos, trasciende a las otras bandas u otros espacios. Que no es solo esto que hablábamos de que se van desdibujando las líneas. Bueno, también hablemos de esa actitud que la acompaña a este disco. Zarpado. Sí, efectivamente. Te queremos la lista. Totalmente. la bancamos full, mucho más en este momento, ¿no? Invitamos a Lali a Buenos Tiempos. Ya se viene. Hoy estamos discutiendo que era tope de gama y bueno, que venga Lali puede ser. Me hiciste acordar recién cuando dijiste lo de que el rock no ha muerto y demás. Hay un autor que se llama Simon Reynolds que dice que el rock de alguna manera ha envejecido, ¿no? Y tiene que considera que es necesario recuperar esa condición de su propio origen, ¿no? Claro. De que es el surgimiento de la figura de lo juvenil, la figura del joven, del joven específicamente, como sujeto político que se remonta a posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a aparecer los movimientos del hipismo, donde empiezan a aparecer nuevas necesidades y se empieza a considerar como sujeto. Antes de eso, o sea, uno ya lo tiene recontra naturalizado, pero antes de ese momento, vos pasabas de la niñez a la adultez. Claro. No había un paso previo. Sin embargo, después empiezan a surgir un autor cosas. un poco más elevado, más profundo, que es el Indio. En su conferencia en Olavarría, cuando dice que ya tienen suficiente edad para escuchar a los jóvenes, porque en los pibes hay más nervio del futuro. En sus nervios hay más información del futuro que la que pueden dar gente de su edad. Totalmente. Entonces ya ahí hay un reconocimiento también del Indio de decir, che, vamos a ver ahí qué pasa. Y de hecho, por algo también el Indio se relaciona de alguna forma con lo que hace Lali amorosamente, digamos. Totalmente. No de una forma sectaria, no como un viejo carcamán, sino como un tipo, un rockero que entiende, escucha y busca dialogar y aprender, como veníamos hablando también. Y algo que no es menor en este contexto político, social y cultural en el que estamos insertos, donde en general se ha asociado a la juventud como el núcleo fuerte, votante de Javier Milei, Claro. Sí. Recuperar de alguna manera esa lógica, así como Stefanoni dice que la rebeldía se volvió de derecha, y de decir, che, bueno, la derecha hoy estaba en contra de lo establecido, en contra de la casta y todas estas figuras que han presentado desde la derecha especialmente, recuperar y poder disputar esos valores de la contestación, del reclamo, de que, che, este es un espacio de refugio, este es un espacio de lucha colectiva, donde justamente 40.000 personas te pueden cantar El que no salta votó a Milei, como en los mejores tiempos de las grandes bandas de rock, ¿no? Sí. De las grandes bandas masivas de rock, como La Renga, Los Redondos. Digo, hay como una potencia muy fuerte que Lali de alguna manera la ha sabido aprovechar y ha logrado vehiculizar la posibilidad de dar una disputa de la batalla cultural, que se habló bastante en los últimos tiempos, para justamente recuperar y marcar esa disputa entre lo que creemos que es la juventud y lo que puede llegar a ser, o esos cruces, justamente. Sí. Porque también yo lo traje brevemente hace un rato, pero no deja de ser también ese pop, esa figura de Lali, un ícono LGBT, ¿no? Claro. Hay ahí también como un espacio de reconocimiento y de apuesta por ese espacio. Sí. E históricamente, el pop, más que el rock, ha sido un espacio de refugio de la comunidad LGBT. Sí, bueno, hoy hablamos de esto de transar y no transar y cómo quizás había espacios que parecían, a la luz del joven Mariano, mucho más comerciales, tipo Virus, en términos de refugio LGTB. Exacto.
más y todo, y la diversidad, y de repente, no sé, en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana son quienes no tocaron, porque no solo porque eran porque apostaban a lo diverso, sino porque tenían un hermano desaparecido. Entonces, como de repente eso que parecía más comercial terminaba siendo más, bueno, más combativo, más alternativo, más independiente. Me parece que parte, como vos decías, de envejecer, porque no solo envejeció el rock, quizás, sino envejecimos quienes nos gusta el rock, varios por lo menos. Sí. También madurar, intentar salir de una visión más dogmática, más estática, y pensar que todo debe ser pensado situadamente. Pensaba, por ejemplo, el pop, que tanto yo me distancié y que tampoco me interpela hoy, pero que no me da asco y rechazo como en su momento. Pensarlo situadamente. Por ejemplo, el pop en Chile es una música, no conozco mucho, pero entiendo que es una música que tiene un espíritu, que tiene una comunidad del estilo del rock en los 90 en Argentina, como la música que resiste en Chile y demás es el pop, con artistas hipermasivos en Chile que son de lo más contestatario, de quienes han resistido al pinochetismo, de quienes están contra la derecha, con Kass y todo, contra Kass y toda esa gente horrible que está. Entonces, me parece que es importante pensar situadamente, así como en Chile, bueno, acá, ¿qué es Lali? Y que son otras también, ¿no? Sobre todo minas que están ahí apostando. También incluso para pensar el rock en un sentido más amplio. Hoy que puedo, no sé, disfrutar de Babasónicos y decir, che, qué bandón, zarpado, lo que resiste. La gente y que más. está descubriendo Miranda ahora, por ejemplo. Miranda. Claro. Sí. Bueno, a mí permanentemente esta música me ha interpelado desde la adolescencia. Después, obviamente, yo arranqué con pop, sinceramente. Yo arranco escuchando pop hasta que conocí la Mega, que llegó acá a la radio a Córdoba. Y eso me empezó a hacer conocer el rock de a poco y demás. Y bueno, termina siendo como mi género preferido, lo que más escucho. Y de alguna manera creo que es bastante sano salirse de la figura dogmática que vos decías recién, porque no nos olvidemos que en algunos recitales se cantaba que se muera Cerati, ¿no? Digo, he estado en muchos recitales donde pasó eso. También, sí. Me puedo enorgullecer que yo no lo cantaba. Yo no lo canté, pero digo, es fuerte, es natural. Muy fuerte. Sí. Obviamente hay que entender el contexto. El rock como estética, como propuesta, era otra cosa en la Argentina en ese momento. Las figuras eran más de tipo dogmática, y que quizás uno lo ve con otros géneros, como el tango, como el folclore, donde están estos grandes históricos que son lo que representan lo tradicional, lo bueno, y cuando viene algo que rompe, genera resistencias. Bueno, pero por ejemplo, volviendo al canto que vos decís, que tantas veces estuvimos en ámbitos donde eso se cantaba. Bueno, Luca no se murió. Luca es la persona menos sectaria del universo. Luca les hubiese pegado una patada en el orto a todos los que cantaban eso. O sea, una persona hiper abierta a cualquier cosa. No es el artista ahí, es el colectivo, es lo que se va construyendo como lógica colectiva, que formaba parte del ritual. Digo, no sé cuántas personas realmente le podían desear la muerte a un artista. Ninguna. Es más lo simbólico, ¿no? Es más, lo que pasa es que se resignifica a partir de todo lo que pasó con Cerati. El mensaje que queremos dejar en este programa es: no nos peleemos con el pop, peleémonos con los empresarios. Claro. Ese es el legado de este programa. Y con los políticos de derecha, obviamente. Con los políticos de derecha. El tema es ese. Una de las cosas que nosotros veíamos en esto de lo que estamos estudiando y demás, tiene que ver con que, de alguna forma, el rock fue perdiendo esa representación política masiva contestataria ante figuras del pop. Sí, yo creo que hoy pensaba, ¿no? Cuando vos decías esto y viendo que Lali está juntando 5 Vélez, no sé, Los Piojos en su vuelta, no sé qué otra banda hay en Argentina que pueda movilizar con un espíritu comunitario y combativo tanta gente como Lali. Me parece que... No. Hoy pasando los fundamentalistas, Pero ni los fundamentalistas me parece, de post-indio. Sí, post-indio ya es más difícil, obviamente. Post-indio porque es muy los complicado. Fundamentalistas, ¿no? Cuando vamos hay 15.000, 20.000 personas. Pero no, y hay una cosa comunitaria de bancar, de las bandas. Pero no, en lo masivo creo de Los Piojos y no sé si... Pero por su regreso. Por su regreso. No sé si Los Piojos de acá, si se reconstruyeran como banda de acá a 3 años y dicen, che, seguimos tocando juntos, y yo no creo. Me parece que ya pasó el boom, ya pasó el y ahí regreso. Nos dicta Jerez la renga también. La renga, sí. Es otro... Por eso no sale de ahí, no sale de lo que sería Los Redondos, lo que sería la renga. Esos mismos históricos que mencionabas del folclore. Pero ¿qué bandas hay hoy rockeras que vos decís, che, levanta las banderas históricas en el sentido políticas, contestatarias y de rebeldía del rock?
No los vemos, está más representado en esta nueva generación donde lo híbrido aparece fuertemente, porque Duki también te llena un Vélez, bueno, desde el lado del pop y cero contestación política te aparecen figuras como Emilia Mernes que son como lo contrario, entre comillas, a Lali en el posicionamiento político. Entonces tenés fenómenos masivos para todos los gustos, ¿no? Sí. Tanto desde un lugar como de otro, desde la contestación y desde la no contestación, que a su vez sienta su postura, como para decir, no, yo no me meto. Entonces, bueno, hay como una lógica ahí bastante interesante para seguir indagando y ver cómo ha mutado, ¿no? Cómo ha mutado el público del rock, cómo han mutado también los artistas a los que hoy consideramos dentro del campo del rock, que como dijimos, se ha ampliado profundamente y desde mi criterio, de manera afortunada. Digo, es un crecimiento. Y hay mucha bueno, eso lo hemos charlado en programas anteriores, intentando historizar, ¿no? Como con el kirchnerismo y con cierta mejoría de lo económico se generó y cierta subjetividad más piola. Se ha generado bandas del rock que están ahí en la frontera fluida entre rock y pop, ¿no? Ya voy a decir una burrada, pero todo lo indie, por ejemplo, que hay un sector más piola y hay un sector no tan piola. Bueno, pues como hay ahí una cosa que no es tan tajante, pensando en los criterios míos de los 90 de esto es rock and roll y el resto son caretas. Bueno, como hay más fluidez, más fronteras difusas, ¿no? Yo, para que no retomar algo que decías de esto de la representación LGBT, de cómo también puede traer puede traer todas estas consignas, toda esta rebeldía sin perder eso, digamos. Es que qué bueno que existe Lali, porque no lo veo a Ciro levantando todo esto, ¿entendés? No lo veo, Ciro, sí. Bueno. No me quemé. Ciro sí, todo. Ciro sí, todo. Ciro banca todo. ¿Sí? No, obvio. Pero en menor medida, no al nivel de Lali. Y qué bueno que su postura política, que levantar todas estas banderas, que su rebeldía también venga de rescatar algo que nos costó un montón conseguir durante todo este tiempo, ¿entendés? Que hablemos mucho de esto de si murió el rock, si no murió, si volvimos a los 90, si no. Bueno, hablemos también un poco de hacerlo bien esta vez, digamos. Si volvió el rock y volvieron a los 90, que por lo menos podamos levantar estas cosas que nos costaron un montón. Sí, totalmente. Y de alguna manera recuperar y reivindicar las figuras que podríamos hoy reconocer como LGBT de su momento. Ya sé, Virus, Soda, incluso con su estética pop. En los 80, Virus y Soda son como bastante representantes de eso y muy criticados, obviamente. Miranda en los 2000, cuando sale, Babasónicos, son como la segunda camada así de las grandes bandas, ¿no? Como para poder disfrutar y encontrar ahí esos juegos entre el rock y el pop que estuvieron siempre. Y que no olvidemos también que el rock y el pop tienen un origen similar. Lo que pasa es que después se terminó yendo. El pop quedó representado o asociado a lo comercial, lo repetitivo, lo básico. Y al rock se asoció el existencialismo, el pensar, bueno, la lógica del Flaco Spinetta, las canciones profundas, Charlie, la metáfora. Y quizás el pop se fue para lo obvio, ¿no? Lo dicho y punto. Cuando en realidad, convengamos que una vez que un artista rock negocia y hace un disco y la pega y se llenó de plata. Hace exactamente lo mismo que una Bueno, hoy hablamos de lo complejo de hablar de transar o no transar. Claro, ¿qué es transar? Antes esa palabra creo que tenía como mucha más fuerza. Hoy de alguna manera, o si no transás en este mundo, no te conoce nadie, no llegás a ningún lado, porque imagino que también los artistas, ¿qué querés vos más que hacer música y que te escuchen? Sí. ¿No? Che, ya para ir terminando, ahí la Yani plantea esto de los 90 y demás, y me parece que hay una imagen muy ligada a Lali de cómo volvieron los 90 o no, pero cómo se recrean. Con Lali en el último Vélez, me parece que fue, cantando Vencedores Vencidos. Bueno, ¿qué onda? De entrada ahí hay una... Lo más interesante para mí es una especie de legitimidad propia que le da el propio indio. Es decir, levanto esto, o sea, posterior al show de Lali, a los 2 o 3 días en la semana, el indio publica en sus propias cuentas el tema cantado por Lali. Y de nuevo, fíjate, todo lo que veníamos diciendo recién, no es casual que Lali tome un tema tan icónico de un artista tan icónico del rock y que lo ponga a jugar reconociendo también cuál es su público. Porque yo te puedo asegurar que
En la semana, no lo he indagado, pero te puedo asegurar que en la semana Más vistas de muchas pibas y pibes de 10 años o incluso menos, que también es un público de Lali, que son más niños y niñas, te puedo asegurar que le entraron a Los Redondos por primera vez a partir de Lali cantando ese tema que no conocían y que es un tema fuerte, ¿no? Y que es un temazo y es una versión zarpada. Es una versión zarpada, es espectacular. Hasta imitando los pasos del indio. Es una locura. Increíble. Entonces creo que hay como un ida y vuelta de nuevo de lo que estamos diciendo, un juego doble entre el rock y el pop, donde se pueden encontrar, donde esas fronteras que te decía al principio, ahí están totalmente difuminadas. Claro. La artista icónica del pop cantando Vencedores Vencidos, haciendo una versión espectacular en un show que fue espectacular, en un estadio gigantesco, no gigantesco, pero con 40.000 personas. Una locura. Realmente me parece que eso son las cosas que desde el rock, desde lo que podemos seguir reconociendo como rock, para mí se tienen que volver a levantar. Ay, siempre digo lo mismo, me parece. No, casi siempre, pero zarpado, Rodri. Muchas gracias. Hermoso. Me quedo con 1000 cosas para pensar. Yo, una última sí. cosita antes de irnos con este temón es, yo no vi esta versión porque hay cosas que necesito disfrutarlas con tiempo. Entonces vengo esquivándolo y lo voy a disfrutar Sentada ahora. con una picada y una cerveza. Una birra y me voy a sentar a ver esta versión ahora que nos vamos con Vencedores Vencidos. Totalmente. La versión de Lali. La versión de Lali, escuchemos, vamos con esa. Muchas gracias, Rodri. Gracias a ustedes por la invitación, un lujazo, me sentí súper cómodo. Ay, qué bueno. Estamos. Ay, nos salió re lindo. Bueno, estamos mejorando. Sí, estamos el terminando. nivel de eso de que vamos a Sí, la de par. armonía. Juntos a la par. Juntos a la par. Me encanta, Juntos a la par. sincronización en la Espectacular. palabra. Bueno, ¿qué onda entonces? Terminamos el tercer capítulo de la segunda temporada. Sí, Tuvimos un montón de invitados muy buenos. sí. Yo estoy anonada de lo que saben nuestros invitados. O sea, tipo gente que sabe mucho. Sí, aparte de eso, o sea, yo a veces lo digo y pienso que me gustaría que no quede como un formalismo bobo, como posta que me quedo, no sé qué le pasará a la gente que está viendo, escuchando, pero yo me quedo pensando, como me llevo, Sí, como siempre decimos, la tareita. tarea. Me parece que está buenísimo. Hoy, por ejemplo, haber conocido a Julito, al mono de Siva, de poder haber escuchado a Pau con sus textos y sus reflexiones sobre el arte y la crisis Sí. y pensar el rock desde ahí. Lo de Rodri
con este planteo desde el laboratorio pop de qué onda el pop y el rock y Lali y la figura y cómo eso nos hace repensar o recrear el rock. Me parece que... En otros lugares, digamos, es que van pasando como en distintos ámbitos que no se está, que se va esto cosiendo, digamos, el rock y que no es solamente, bueno, por ahí... la banda que escuchaste, sino que va en otros lugares. Y eso también está bueno, como... Sí. Y también una cosa que me viene llamando la atención de los programas es cómo vamos hilvanando, o sea, como que hay una construcción y un acumulado. Por ejemplo, empezamos diciendo esto del rock tranza o no tranza, y si bien es una pregunta abierta, que para mí queda abierta, o sea, todas las intervenciones, tanto de Pau como del Mono como de Rodri, y lo que vamos charlando me hace pensar y como que posta no quiero quedar como un... Para mí que vos le pasás el guión a la gente antes, porque si no, no se explica de que después los invitados sepan lo que estábamos hablando. Me parece que hay mucha sintonía de cómo estamos... Nos escucha, que eso también es muy bueno. ¿Y dónde nos puede escuchar? ¿Dónde? En YouTube. YouTube nos puede escuchar Espacio en Furia Espacio Furia Mariposa. Muchas gracias. Hay pocas comentarios, pero bastantes vistas y muchas devoluciones que nos hacen por privado, como ya dijimos. Suma que las hagan, que pongan el me gusta, toda esa gilada, que se suscriban al canal. Va pasando, tampoco que nos mueren los algoritmos, pero está bueno que comenten, que vayan haciendo esas cosas que hace girar el algoritmo y llega un poco más. Y eso, no lo hacemos para pegarla ni nada, como siempre decimos, pero está bueno que llegue un par de personas más. Nos alegra cuando los videos son vistos y comentados, así que bueno, ahí tenemos como para verlo. Tanto los programas completos como después los segmentos que vamos compartiendo por separado. También los compartimos YouTube. En nuestro Instagram, que es Buenos Tiempos Programa, y lo pueden encontrar en Espacio Furia Mariposa y Radio Furia Mariposa en los Instagram también del espacio donde estamos y por dónde salimos. Sí, eso nos suma mucho, por favor, siempre está bueno, nada, para colaborar un poco en este contexto. Interactúen, que suma. Así que bueno, estamos... Eso. Hemos llegado al final. Muchas gracias, Mariel. Gracias a vos, Yani. Y gracias también a Tommy y a Jere, a la gente de la Radio Furia Mariposa, porque hacen así como el espacio de la biblioteca. Ramona Orellano de Bustamante, que yo les decía recién a los chicos que hay un pequeño bosque nativo que se llama igual. Mira, datos. Averiguar. Googleen. Usted que son periodistas, googleen. No. Investiguen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Yo sé que vendrán buenos tiempos. Ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos.